del año de un gobierno que, como sabemos, y siempre lo hemos dicho aquí en este programa, tiene las manos manchadas de sangre y no ha respondido por la muerte, por el asesinato de 50 peruanos a manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Eso marca un antes y un después en un gobierno como este, ¿no es cierto? Porque uno puede discrepar políticamente de un gobierno, pero lo que no puede permitir es la abierta violación a los derechos humanos y el asesinato de personas que protestaban. ¿Qué les parece si hablamos de esto con Alberto Quintanilla, excongresista por la región Puno, militante de Nuevo Perú, para hablar de varios temas de coyuntura que están justamente calientes en un momento como este? Don Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias por la entrevista. Un saludo a todos tus amables televidentes, aquí a tus órdenes. Los manifestantes movilizados en el sur del país están exigiendo en este momento la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Esto último, en fin, no se puede hacer por temas constitucionales, evidentemente, pero es parte de la agenda y de la protesta. Están pidiendo también una convocatoria, asamblea constituyente, que es una de las grandes demandas de los sectores más progresistas del país. Yo quería preguntarle, en ese sentido, ¿cómo evalúa el pedido de los pueblos del sur? Mira, los pueblos del sur que están movilizados bajo la consigna de que se vayan todos, que resumiría el adelanto de elecciones, cierre del Congreso y que se vaya Dina Boluarte, lo que están pidiendo es que haya un sistema de democracia más eficiente en el Perú. Esa canción que dice, esta democracia ya no es democracia, ¿qué resume? Resume el pedido de que haya democracia verdadera. Y democracia verdadera es ser tolerante con el otro, escucharlo y tomarlo en cuenta. Los pueblos movilizados sienten que no se les toma en cuenta. Esa es la bandera central. Entonces, ¿qué hacer en el país? Hay que ir a un sistema que realmente se respete la voluntad popular, la voluntad expresada en las urnas, empezando. Mire, nosotros venimos de hace 6 años de las últimas elecciones en las cuales no se reconocen las elecciones, siempre se denuncia fraude por quienes pierden y al final ellos terminan, digamos, defendiendo a quienes le acusaron de ser fraudulentos. Eso, hay una incoherencia, ¿no? Lo que en el fondo se quiere en el sur y se exige es que haya una verdadera democracia. Se está llevando a cabo en este momento un paro de 72 horas. Se han anunciado bloqueos de carreteras. Parece que en 13 provincias de Puno esto está ocurriendo. Son las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, como decimos, a un año del asesinato de 50 compatriotas en el marco de las protestas sociales. Yo quería preguntarle, ¿qué podemos esperar hoy de esas movilizaciones? ¿Se queda solo el sur en ellas o otras regiones podrían sumarse en esa misma línea? Mire, yo creo que es una protesta que se va a quedar en los términos que tú planteas solo en el sur y este fin de semana. Porque hay varios elementos que llevan a que la situación entre en un periodo de latencia, ¿no? Uno, hay una recesión económica. 2, hay un efecto del fenómeno del Niño y la sequía. Y ciertamente la economía está golpeada. Y también, digamos, es de que los actores que podrían ayudar a salir al país de esta crisis están debilitados. Adelanto de elecciones, ¿con qué partidos? ¿Lo mismo de siempre? Y no solo que van a salir los mismos de siempre, sino que los mismos de siempre también están absolutamente debilitados. Mira el desorden que hay en las esferas del Ministerio Público, de la política oficial en el Perú. Pero perdóname la interrupción, don Alberto, hacia el 26 es el mismo escenario. ¿Qué habría cambiado constitucionalmente hacia el 2026 por parte de este Congreso para tener elecciones diferentes? No han cambiado nada desde el Congreso. Creo que hay que construir sociedad política, partidos políticos democráticos de aquí al 26. Es la tarea de todo el Perú. Es la tarea. Y yo creo que también es la tarea más urgente desde los sectores de izquierda, ¿no? Ahora, ¿le preocupa la violencia con la que pueda responder la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Puno? Yo creo que sí, porque repetir lo que hicieron el 9 de enero de este año, donde matan a 18 personas en un día sin mayor justificación. La masacre de Juliaca, por ejemplo. La masacre de Juliaca, que ha sido calificada por Amnistía Internacional, etcétera, como un asesinato, ¿no? Una desproporcionalidad en la respuesta.
que haya una respuesta de ese tipo ciertamente sería, no solo aceleraría la caída de Dina Boluarte, que sería, digamos, un incidente menor, sino haría más difícil las salidas democráticas en el país. Pero, don Alberto, 50 muertos no provocaron la caída de Dina Boluarte. ¿Por qué una muerte más sí la provocaría? Porque la situación de Dina Boluarte ahora es diferente a la de hace un año. Es de más debilidad, ¿no? Es más debilidad, o sea, ciertamente, digamos, los aliados que tenía ella, digamos, en Fuerza Popular, en Keiko Fujimori, ahora están más débiles y no tienen menos presencia. El mismo hecho de la salida de Alberto Fujimori, que podemos analizar aparte, te está de acuerdo o no, eso les quita una bandera. Dejan de ser los perseguidos y los ya no se pueden victimizar más, porque es una bandera, en mi opinión, que cohesionaba al fujimorismo, y ya cuando ya se concretó, lógicamente va a tener un momento de salud o de euforia, pero después va a ser un elemento menos de unidad en ellos. ¿El hecho que el fujimorismo pierda su principal bandera de lucha lo debilita políticamente? Lo debilita en mediano plazo y largo plazo. En esta semana puede, digamos, que haya un problema de cohesión, de euforia, pero lo debilita realmente. De acuerdo. Ahora, mientras todo esto ocurre, el gobierno responde con amenazas y criminalizando aún más la protesta. Ha dicho incluso que va a haber penas de hasta 15 años de prisión, según un decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal, a quienes bloqueen carreteras o afecten los servicios públicos. Digamos, todos estamos de acuerdo que nadie quiere que se bloquee carreteras y que es probablemente un delito según el Código Penal. Pero anunciarlo en este contexto y endurecer las penas no es una provocación en sí misma. Mire, es una provocación, pero es un cierre al diálogo. También es verdad. ¿Qué es lo que necesitamos en el Perú para salir de los problemas? ¿Qué necesitamos en una democracia civilizada? Es diálogo y concertación. Y con estas amenazas de poner 15 años por bloquear las calles, que desordena todo el sistema penal peruano, ¿no? Porque hay otros delitos condenados en forma menor, como el asesinato incluso, ¿no? Claro. El centro de asesinato simple. ¿Y qué es lo que necesitaría el Perú? Es diálogo, que nos pongamos de acuerdo los peruanos, que se reúnan los grandes líderes políticos, los partidos que deberían haber, que no los hay, y esto aleja la posibilidad. Yo creo, digamos, que ahora es mucho más difícil el diálogo con estas medidas que hace un año. ¿Cree que son medidas que debilitan más la figura del Estado de Derecho en nuestro país? Totalmente, debilitan la sociedad y el Estado en su conjunto. Mira, la sociedad se construye en base de confianza. Y la confianza es la que permite la convivencia civilizada más allá de las amenazas. Las amenazas disuaden, pero tienen un límite. Y yo creo, digamos, que este tipo de las amenazas, de meter preso a la gente, aumentar las penas, todo, pueden disuadir un tiempo, pero no resuelven el problema, porque el problema se resolvería construyendo sociedad, construyendo confianza entre nosotros. La violencia que ha habido en Patás, la violencia que hay en las ciudades, ¿cómo se contrarresta eficientemente? Con confianza. Mira, en Juliaca, donde yo vivo, que es una zona bastante desordenada, un poco violenta, ¿por qué no hay la violencia que está habiendo en Patás, que está habiendo en otros lugares, o en el mismo Lima? Porque hay construcción de sociedad, de comunidades que han migrado hacia Juliaca y que mantienen sus lazos y que impiden, digamos, que estas bandas del sicariato, las bandas delincuenciales que pueden venir incluso desde el extranjero, no penetren en Puno. Hay un tejido social que impide. Hay un tejido social que impide. Ahora, ¿es un tejido social insuficiente, imperfecto? Sí. Pero es un tejido social, en el caso de Puno, que ha demostrado eficiencia en los últimos 30 años. ¿Por qué Puno no fue arrastrado a los niveles de violencia que hubo en Ayacucho en los años del 90 al 2000? Porque había un tejido social que impidió eso y una política de alianzas con los sectores progresistas de la iglesia, el diálogo con militares. Hubo diálogo en Puno con militares. Y eso no hay ahora. Y lo que queda, digamos, está arrinconado. Si bien eso permite que no estemos en un abismo y un desembarcadero ahí, pero también hay límites en la política desde el Estado y lo oficial, ¿no? Ahora, quienes nos están escuchando y entienden la democracia precariamente, no entienden que este es un sistema
complejo. Vivir en democracia no es fácil porque obliga a pactar, a sentarse a conversar horas si hace falta para llegar a acuerdos. Pero este no es un gobierno que tenga un ADN dialogante, Alberto. No lo tiene, y eso es una de las definiciones centrales. Y también lo que tenemos como sistema político es un sistema político que se ha venido deteriorando de forma sistemática desde 1992 a la fecha, ¿no? O sea, ¿qué partido representa un sector en forma democrática y organizada en el Perú en general? Alberto, son los partidos, pero las instituciones democráticas del país, mire lo impactadas que están por la corrupción, mire el Ministerio Público y el Congreso de la República. Mire, y eso es lo que en una sociedad y en un Estado se va construyendo en base a que las instituciones que lo conforman ganen legitimidad y sean respetadas por la población. Ahora ya es más difícil que se les respete, se han debilitado sumamente, ¿no? Mientras tanto, mi sensación es que el Ejecutivo se está mirando al ombligo. Compañeros, si tenemos el video me avisan, si lo tienen por ahí, pero ayer el ministro de Martini, en ceremonia abierta, ha comparado a Dina Boluarte con Micaela Bastidas, don Alberto, y le han hecho un homenaje y le han aplaudido por el valor de Dina Boluarte. Digamos, es un gobierno que está mirando ¿qué? Mira, yo creo que se está mirando el ombligo y se está mirando, digamos, el día, no mira ni siquiera el día siguiente. Creo, digamos, que no hay ninguna propuesta seria. Yo apostaría con todo lo que es de dificultad por el diálogo, por sentarnos los sectores políticos con posiciones distintas a buscar soluciones en el país, y eso no lo está propiciando este gobierno. Sobre el video que le comenté, tengo las imágenes para compartirlas con usted, don Alberto. Y a partir de mis palabras, en mi condición de varón, hacer honra a dos cosas fundamentales. Primero, a este acto solemne que reivindica el valor de una de nuestras próceres y mártires de nuestra independencia, doña Micaela Bastidas, apurimeña de nacimiento, mujer de fuerza y templanza y compañera de Gabriel Condorcanqui, curaca de pueblos milenarios, Tungazuca y otros, y héroe de nuestra independencia del Perú. Y segundo, porque, señora presidenta, emulando ese gesto histórico en esta coyuntura, en los albores de cerrar el bicentenario del Perú, estar acá hoy día con usted, a quien rindo mi más profundo homenaje y, por supuesto, admiración, porque ha emulado usted el valor de Micaela y otras tantas mujeres líderes del Perú al asumir desde el 7 de diciembre del año pasado las riendas de nuestro país. El Oscar al ministro más sobón que yo he visto en mi vida, Alberto. Mire, las banderas que levantó Micaela Bastidas y Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru eran banderas en contra de la discriminación y por la igualdad, por la construcción de una sociedad que se reconozca entre sí y se respete. Y lo que ha hecho hasta la fecha la presidenta Dina Boluarte es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí está la foto justo de Dina Boluarte al lado de Micaela Bastidas, ¿no? Pero, digamos, por eso le digo, más que el detalle de lo que se dijo, lo que no se dijo, que fue profundamente torpe e inexacto, mi sensación es por qué el Ejecutivo está en estas, cuando se le está incendiando el sur del país, por ejemplo. Yo creo que está en estas porque tenemos un sistema político sumamente debilitado. Mire, en una democracia más o menos consolidada, en este momento hubiésemos visto que los principales dirigentes de los sectores políticos o de los partidos se sienten y buscan una salida de diálogo. Una mesa multipartidaria y resuelven el problema, ¿no? Pero ¿a quiénes se va a convocar? Uno, no hay ninguna voluntad de convocar a nadie. Ninguna. No hay voluntad de diálogo. No hay vocación ni tampoco interés en él. En segundo lugar,
habiéndolo, ¿a quiénes convocaría? Entonces yo creo que la tarea urgente es que construyamos organizaciones sociales y políticas democráticas y dialogantes, ¿no? Sin quitarle la razón, mi pregunta es ¿por qué nos hemos demorado tanto en ese proceso de construcción? La crisis de los partidos políticos no es de hoy, es, digamos, de larga data y no hemos sabido recomponer, por ejemplo, el sistema de partidos. Mira, porque hemos tenido nosotros, y es un problema que vamos a ver, ¿qué significó 1990-92 con Alberto Fujimori? Es entrar a un régimen autoritario, pero que buscó destruir todo lo colectivo. No nos olvidemos que las principales medidas que en el plano político-social que implementó Fujimori fue desconocer los sindicatos. De acuerdo. Fue desconocer los colegios profesionales. Y una sistemática de demolición de lo político. La partidocracia, ¿no? ¿Cómo se burlaba de los partidos? Y tú no puedes tener ninguna sociedad sólida y con una democracia sólida si no tiene a su vez partidos democráticos y sólidos que la sustenten. ¿Qué podemos pedir a nuestra democracia? Por eso esa frase que encabeza unas canciones populares en la región del sur, en Puno en particular, esta democracia ya no es democracia, porque esta democracia no tiene el sustento que es la organización social donde se construya confianza entre los ciudadanos. ¿Quién confía en quién? Y en segundo lugar, esos partidos que deberían ser democráticos y dialogantes, ¿son democráticos en la toma de decisiones? ¿Cuándo ha sido el último congreso o evento nacional, por ejemplo, de un partido político de derecha como Fuerza Popular? Y yo no tengo ya memoria de cuándo ha sido su último congreso o su evento. Incluso, ¿quiénes son sus dirigentes colectivos que toman las decisiones, además de la señora Keiko Fujimori? No hay. Deberíamos tener, como antes teníamos, por ejemplo, el PPC, ¿no? Luis Bedoya Reyes, Ramírez del Villar, varios que se reunían, discutían, Mario Polari, etcétera. O en la derecha o en la izquierda, colectividades políticas, ¿no? No lo tenemos. Y ese es, en mi opinión, resultado de ese modelo que se implementó desde 1992. Que demolió el sistema político. Que demolieron el sistema político para saquearlo, sí. saquear el Estado, y saquearon, ¿no? O sea, y nunca hay el mínimo reconocimiento de que ese fue un error o un intento de mea culpa, ¿no? Decir, bueno, ya saqué el país, nos equivocamos, yo no lo busqué, buscaron otros que se subieron al carro, y ya no va a haber más, pero no hay nada. Una última pregunta, muy breve. El hecho que la Junta Nacional de Justicia, siguiendo su ley orgánica, haya suspendido por 6 meses a la fiscal Benavides, ¿no es una bocanada de aire en este equilibrio de poderes y en esta búsqueda de que las instituciones funcionen? Es una bocanada de aire y es positivo. Porque nos da la sensación de que va a ser o puede ser investigada con mayor objetividad y mayor imparcialidad, porque lo que también queremos es conocer la verdad, que se asuman las responsabilidades, que se les juzgue con el debido proceso a quienes tengan que ser juzgados y se salga adelante, ¿no? Muy bien. Don Alberto, siempre es un gusto. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo a todos los amables televidentes de Nativa TV. Gracias. Alberto Quintanilla, ex congresista por la región Puno, militante de Nuevo Perú, ha estado con nosotros conversando de estos temas. Como ustedes saben, siempre nos interesa tener en este espacio y en esta mesa de conversación a todas las voces y todas las miradas para hablar del futuro de nuestro país.